El currículo es un conjunto sistematizado de conocimientos socialmente significativos que, como decían recién los colegas, que tenemos que trabajar en determinados momentos, en determinadas etapas de lo que llamamos la escuela graduada, que es el estilo de nuestras escuelas, ¿sí? Tales contenidos en tal año, tales en segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos conocimientos socialmente significativos, en algún momento de la historia educativa, hablemos de nuestra América, se han desvinculado de su origen. ¿De dónde? Entonces, estos conocimientos socialmente significativos, de algún modo, son universales. ¿Podemos coincidir en eso? Cuando empecé a hacer las investigaciones, también hace mucho tiempo, sobre currículum, me empecé a sorprender, y por eso luego me quedé con esa problemática, porque me apasionó. Me di cuenta que en realidad no es muy diferente el currículum, qué sé yo, vamos a ver, de Francia al currículum de Bolivia, y tampoco es muy diferente al de México, y muy diferente al que tenemos hoy aquí en el Ecuador, ni al de mi país, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no son muy diferentes? Porque esos conocimientos socialmente significativos son universales, ¿sí? Quizá varían en gradación, quizá varían, obviamente varía el contexto temático, pero el contenido curricular, ese conocimiento socialmente significativo, no cambia porque todos tenemos hígado, vivamos acá o en Alaska, ¿sí? El aparato circulatorio funciona de determinada manera, las plantas son seres vivos con estas y estas y estas y estas características, es decir, 2 más 2 sigue siendo 4, aunque me tome un avión y me vaya a Kenia, ¿no es cierto? Y cuando llego a un nuevo país tengo que presentar mis documentos, que son una convención también universal, y también cuando voy a comprar algo tengo que pagar, porque si no me van a meter preso, van a decir que me estoy robando ese producto, y me van a entregar un ticket o una factura, etcétera, etcétera, etcétera. Si tengo que tomar un vuelo o tengo que tomar un bus, sé que hay una variedad, una gama, ¿no es cierto?, de medios de transporte, que hay costos, que hay horarios, terminales donde se toman, es decir, justamente aquellos conocimientos que a veces les faltan a nuestros estudiantes, por más excelentes que sean en términos de notas, de calificaciones, ¿no es cierto? Sigo pensando que no es muy común encontrarnos con un joven de 18 años que rápidamente, velozmente, en una situación real en su casa, quiera, qué sé yo, cambiar la moqueta del piso o pintar su cuarto, que pueda rápidamente determinar cuántos litros o cuántos metros precisa de alfombra. Es decir, yo sigo y a veces desafío a colegas y les digo, a ver, vayamos a una cosa sencilla. Es decir, el chico ha cambiado, cambia de etapa, quiere su cuarto diferente, ¿sí? Hagan la prueba con adolescentes. Es muy difícil que puedan rápidamente sacar la superficie, que sacar el cálculo, es muy difícil. En general lo hace el pintor, lo hace el señor o los papás, que tienen que ver cuánto dinero les va a costar este cambio del cuarto. La escuela, en algún momento, les decía, se ha como despegado de estos conocimientos socialmente significativos y ha empezado a tomar a los contenidos como si fuesen cosas que no responden a la vida y que no vienen de la vida, sino como algo, qué sé yo, que es problema de los ministros de educación de turno, ¿no es cierto? En Argentina, en determinado momento que hubo cambios, bueno, con una resistencia muy fuerte a la reforma educativa del 95, 96, los maestros hablaban de quemar el currículo. Miren qué absurdo. Quemarlo en las plazas públicas, además de lo que implica, ¿no?, quemar libros, pero más que nada era el absurdo de creer que el currículum es una cosa que está en manos de un ministro. En realidad es nuestra herramienta por excelencia, y es lo que menos tenemos los maestros, manejo curricular, pero eso tiene una explicación también teórica, ¿no? En general, los currículum de nuestros países, el de aquí, el de mi país, el de Bolivia, son currículum prescriptivos,
¿sí? Prescriben determinados contenidos en determinados niveles, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros miramos una prescripción, vamos a suponer que esta es la silueta, ¿no?, de una prescripción, respondemos de acuerdo al paradigma que traemos. Y entonces, en general, para nosotros una prescripción debe seguirse de arriba para abajo y de a una cosa por vez. Es decir, nosotros no hacemos lo que Brunner nos aconsejaba, y bueno, y otros tantos autores, que es hacer una lectura en espiral del currículum. No sabemos cómo hacerlo. No es que no lo hacemos porque estamos en contra o porque seguimos otras corrientes. No se trata de corrientes. No sabemos hacer una lectura en espiral del currículum. No nos han adiestrado, no nos han capacitado, no nos han actualizado para que podamos hacer esto. Entonces, cuando uno mira libros y cuadernos de los chicos, encuentra contenidos trabajados de a uno por vez, y en general siguiendo un único orden posible. Claro, el año tiene 220 días de clases, decía hoy el ministro, ¿no es cierto? 200 días de clase. ¿200 cuántos? 200. Ah, sí, les voy a contar a los bolivianos, porque ellos tienen 220. Seguro que se van a quejar. Imagínense, los profesores, sobre todo en la escuela media, tienen el argumento perfecto para no modificar su didáctica, su metodología de trabajo. Porque en realidad dicen, no, yo no voy a ponerme a hacer un proyecto, que eso es una gran pérdida de tiempo, que es uno de los complejos, ¿no?, entre comillas, que tenemos con los proyectos. ¿Por qué? Porque si el señor sigue haciendo esta lectura del currículum, obviamente, no puede terminar. No puede tener una mirada global del currículum. Él va a tener, dice, yo preciso todos estos días y más para poder dar todos los contenidos o temas exactamente. Hay otra diferencia importante que tendríamos que hacer, y es diferenciar temas de contenidos. El tema puede ser cualquiera, de hecho los currículums van cambiando porque esos temas son los que cambian, ¿no es cierto? Nosotros aquí vamos a trabajar con determinados componentes culturales, históricos, ¿sí? En Argentina son otros, qué sé yo, en España son otros, sobre todo las miradas históricas son otras, ¿no es cierto? Sin embargo, queridos míos, los contenidos esenciales de esa materia, de la historia, tiene que ver con los procesos, tiene que ver con las causas, las consecuencias, las influencias externas, una mirada macro de lo que está ocurriendo, la simultaneidad. Y esos son los contenidos que nuestros chicos no saben. Esto requiere, para cerrar, de un acompañamiento, de un seguimiento responsable y serio. Yo me quedé hoy con una preguntita en el tintero para el ministro, pero bueno, luego ya se hacía muy tarde, ¿no? Yo también pensaba en mí, digo, ay, ¿a qué hora vamos a terminar? Pero las capacitaciones no tienen que responder sino a una necesidad de sostenimiento de una idea. Y tenemos nosotros como directivos que ubicarnos en el proceso de aprendizaje y decir, nuestros maestros también necesitan de un proceso y de un tiempo, porque yo traiga al más experto de todos. Hablar de esto no significa en absoluto que se haya aprendido. Y si hay algo que a mí me encantó de la propuesta de Poligráfica, de Polilibros, y por eso acepté, digamos, con mucho gusto colaborar con ellos, es justamente que lo que se plantean es un trabajo de seguimiento de lo que hagamos en las escuelas, cosa que a mí me fascina como buena investigadora que soy. Es decir, no es, hoy vamos, tenemos esta capacitación, qué lindo, bárbaro, mañana me olvidé, viene otro. Sean cuidadosos en eso, porque en realidad eso responde también a una cuestión consumista, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a practicar, digamos, esta mirada en profundidad, con distintos niveles. Y sí, no es tan entretenido por ahí profundizar un mismo problema, pero finalmente va a ser más eficaz.